Buenos días. Gracias a todos por estar en este café con la prensa, nuevamente versión virtual. Hoy estamos reunidos para hablar de un tema muy importante para el país y para el sector empresarial y también para los trabajadores. El país vive momentos muy difíciles. La pandemia, como todos sabemos, ha traído consigo una crisis social y económica inédita. En este momento, en Panamá tenemos más de 200.000 trabajadores con contratos suspendidos y las cifras para cerrar el año respecto al desempleo son dramáticas. Por eso, hoy más que nunca es muy valioso y oportuno hablar sobre los cambios que se están dando en las relaciones laborales. Nos acompaña la ministra de Trabajo, Doris Zapata, el señor Carlos Araúz, CEO y fundador de Fidimen Financial Services y vocero de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá. También participará en este conversatorio el señor Jorge Federico Lee, abogado, laborista y socio de la firma Alcugal, exministro de Trabajo y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En este conversatorio tendremos un breve espacio en el que cada uno de nuestros invitados podrá reflejar sus consideraciones prioritarias y luego le vamos a dar un espacio a la audiencia compuesta mayormente por trabajadores y también por líderes de empresas para que nos hagan llegar sus interrogantes y sus preguntas. Bienvenidos a los tres. Iniciamos con la ministra de Trabajo. ¿Cómo está, ministra? Muchísimas gracias, Yolanda, y gracias por la oportunidad. Un saludo muy cordial a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos en el día, a todos los que nos acompañan en este distinguido panel, al licenciado Carlos Araúz y al licenciado Jorge Federico Lee, que siempre es un gusto compartir con él. Sí, en efecto, creo que es una buena oportunidad y estamos en el momento oportuno para poder hablar precisamente de las relaciones laborales y del futuro del trabajo en nuestro país, en el marco de una situación y tan compleja todos a nivel mundial. Y creo que es importante iniciar contextualizando mi presentación en función desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, hemos podido avanzar y nos ha servido también de herramienta para poder tomar las decisiones hasta este momento. Hemos preparado una pequeña presentación. Iniciamos presentándole que nuestro informe y cada una de las decisiones dentro del Ministerio de Trabajo está sustentada precisamente en herramientas legales que nosotros tenemos en el país. El Código de Trabajo ha sido una herramienta importante para tomar las decisiones que nosotros hemos asumido. También es importante que nosotros podamos presentar estos 4 pilares que han sido una herramienta, creo que para todos los países a nivel mundial, que ha apoyado desde la Organización Internacional del Trabajo, presentado en su último informe en junio, para poder ir estableciendo cada uno de los pilares que nosotros hemos podido verificar. El pilar que, como ven actualmente, que plantea estimular la economía y el empleo. El pilar 2, que apoya las empresas, los empleos y los... El pilar 3, que protege a los trabajadores en el lugar de trabajo, y es un pilar que nosotros como gobierno nacional hemos detallado y hemos trabajado muchísimo. Buscar las soluciones mediante social, que como ustedes saben, la última experiencia que tenemos nosotros, que precisamente hace 8 días se levantó la mesa del diálogo para poder nosotros ir tomando las decisiones correspondientes. Es una herramienta que siempre ayuda en medio de una situación complicada a poder apoyar a que la paz social pueda ser mantenida. Dentro de nosotros identificamos con esta realidad de la pandemia 3 aspectos puntuales que agrupamos para su implementación, que son un marco legal, un poco a ir desarrollando cada una de las tareas, el marco social sanitario y una preparación para la nueva normalidad, que para nosotros era importantísimo en medio de la toma de decisiones para poder garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras, pero también de los espacios laborales, que para nosotros esto se tiene que convertir en una cultura y en una costumbre de uso para poder nosotros salvaguardar los espacios laborales. Aquí establecimos, por supuesto, con la reglamentación del Código de Trabajo, lo que ustedes han podido revisar en cada uno de nuestros decretos. Establecimos en primera instancia
las modalidades laborales que se establece mediante el decreto 78. Este decreto del 16 de marzo establecía medidas de carácter laboral para evitar el contagio en las empresas y en los espacios laborales. El decreto 71 de marzo, que fue aprobado por el Ejecutivo y fue firmado por el Presidente de la República, una vez se hace también, se aprueba el estado de emergencia en el Consejo de Gabinete inmediatamente el 13 de marzo, y que establecía la reglamentación temporal del artículo 159, que nos hablaba de la jornada laboral, con un formulario y con lo correspondiente para poder ejecutar este decreto. Por último, tenemos el decreto 81, que establecía la suspensión de los contratos, que como ustedes saben, el Código establece un término de 4 meses para poder prorrogar la suspensión de los contratos. Esto se ha hecho mensualmente y de hecho en estos momentos hasta final de mes tenemos este decreto para poder nosotros continuar con este decreto y poder entonces establecer claramente lo que establece el código. También llegó un momento muy oportuno, podemos decirlo, la firma y la sanción por parte del presidente de la República de la ley de teletrabajo. Creo que esta fue una herramienta que nos apoyó en un momento muy crítico para nosotros tener también y sostener las relaciones laborales en aquellas personas que pudiesen realizar y utilizar este mecanismo para poder mantener la relación laboral, puesto que los resultados de la mesa, que son parte del legal que nosotros establecimos, que fue aprobado y fue elevado en una resolución ministerial, pero que fue instalado en la República por del presidente, asumiendo una responsabilidad como gobierno de una mesa de diálogo. Y creo que es importante establecer que en esta mesa de diálogo se establecen 3 subcomisiones muy específicas. La comisión sociolaboral, la subcomisión de asuntos laborales, económicos y jurídicos para el trabajo y la preservación del empleo. También un poco comisión de retorno gradual laboral y sanitario. Es importante señalar que esto nos permitió mantener mesa un tanto compleja también por los intereses y por todos los temas que pudimos manejar allí, pero que se hacía indispensable nosotros buscar un marco de referencia para que todos los sectores se unieran a discutir los temas de asunto laboral. Esta mesa fue diferente, porque esta mesa fue convocada luego de 3 convocatorias formales, mesa tripartita. La mesa tripartita formal está compuesta por el Gobierno Nacional, por supuesto, el CONEP y la representación de los trabajadores. Esta mesa fue ampliada tanto en el sector de los empresarios. Participaron 8 organizaciones de ambos sectores y fue una jornada intensa que nos permitió ver en la ampliación de esta mesa actividades económicas diferentes, porque la realidad de las actividades económicas de un restaurante no es, y de las empresas, el tema de turismo no es la misma. Las empresas que nosotros pudimos revisar en el bloque 1 y bloque 2 que estableció el gobierno nacional para poder dar el proceso de reapertura. Así que nosotros es una valiosa herramienta que agrupamos en acuerdos por grupos en conjuntos y que establecía básicamente 23 acuerdos concretos. Dependiendo de cómo agrupamos, podemos decir que están unos relacionados con el Vale Panamá, que fueron 4 acuerdos y que va a ser un proyecto que vamos presentando la próxima semana al Consejo de Gabinete para poder entonces presentarlo en la Asamblea Nacional. Los relacionados a la ley de teletrabajo, que fueron 3 acuerdos, supeditados a una comisión tripartita donde ya firmamos la resolución que 45 días nos deben presentar la propuesta de reglamentación de esta ley de teletrabajo, entendiendo que esta ley es bastante, pero se quedaron algunos puntos de interés de cada uno de los sectores. También los relacionados al registro de la suspensión de los contratos, que fueron 2 acuerdos específicos. En el ayer presentamos en el gabinete el proyecto que vamos a presentar en la Asamblea Nacional, donde se establecen los acuerdos. En este punto no fue un punto de acuerdo en la mesa, es un punto que podemos tomar en consideración
para poder nosotros mantener precisamente no solamente la permanencia de los empleos, sino también la permanencia y la estabilidad de los puntos relacionados a la modificación de la jornada de trabajo, que fueron 9 acuerdos, unos que están vinculados a los turnos y que también está dentro del proyecto de ley, y los otros que van a estar establecidos en decretos, que es la herramienta legal que vamos a utilizar, y los relacionados a las medidas de retorno gradual laboral y sanitario, que fueron 14 acuerdos. Creo que esto es importante un poco actualizarlo, porque esto sí es algo que la ciudadanía ha estado preguntando por el tema de los contenidos. Indiscutiblemente, el futuro del trabajo en este momento post-COVID estará marcado por el cumplimiento de las medidas enmarcadas en el ámbito social y sanitario, que es el otro marco que nosotros utilizamos de referencia para poder dar cada una de las decisiones como gobierno nacional. La inclusión de los trabajadores suspendidos como beneficiarios del Plan Panamá Solidario, que fue parte de lo que establecimos en el ejecutivo, también para poder darle un apoyo a cada uno de estos trabajadores suspendidos, la implementación de los protocolos de salud y seguridad en los espacios laborales, que va aunado a toda la protección y salud y seguridad y a la implementación de comités en todas las empresas, porque nosotros establecimos una plataforma mediante decreto donde hemos articulado las tareas entre la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite no solamente hacer las inspecciones correspondientes, sino que nos permite también dar el proceso de orientación a las empresas y a los trabajadores en estos comités para poder entender la urgencia que tenemos de tomar cada una de las medidas y ese proceso de algunas empresas, tomar los correctivos correspondientes para poder ver esto. En función de eso, nosotros, dentro del Ministerio de Trabajo, implementamos con el Instituto de Estudios Laborales, donde hemos estado dando capacitación tanto a los sectores empresariales como al sector de los trabajadores. Nosotros estamos dando seminarios de salud y de trabajo a cada una de estas empresas y la hemos estado coordinando tanto con la Cámara de Comercio como con las diferentes empresas para poder también, y los sectores de los trabajadores organizados, para poder nosotros tener equipo preparado y poder tomar todas las decisiones en función de los correctivos que tengamos que hacer en cada una de las empresas. Esto nos ha permitido avanzar también por registrar estos comités dentro de nuestra plataforma. Esto es importante. En una de las cosas que fue discutida ampliamente en la sub 3 de retorno fue precisamente el desglose de lo que establecía la resolución 137 del Ministerio de Trabajo y la resolución 154 y 155 del Ministerio de Salud, que dicen cada una de las que nosotros debemos tomar. Y por último, un marco importantísimo para nosotros también, que fue establecer de esta preparación a normalidad lo que nosotros hemos planteado y hemos estado trabajando también para el tema de reactivación económica, que son las implementaciones de proyectos. Uno de mujeres que ya estamos implementando en Panamá Norte para poder ver el tema de empleabilidad de la mujer, y esto lo estamos haciendo en conjunto con otras instituciones como ANPIME, como el Ministerio. También estamos fortaleciendo desde la plataforma de los cursos de INAVE, que hemos tenido, por supuesto, que invertir y también ir identificando actividades económicas nosotros del INAVE, activar y actualizar para poder enfrentarnos a esta nueva realidad que tenemos, con la creatividad que debemos tener y con la invención que debemos tener cada de las empresas y panameños. Por supuesto que hemos utilizado y estamos utilizando la plataforma de la empresa Coursera, que ya estamos en una donde estamos en inscripciones y que en diciembre ya estará arrancando. Esto es algo que estamos utilizando como herramienta desde el Ministerio de Trabajo y lo hemos estado promocionando desde nuestra Dirección de Empleo. También tenemos una cantidad de personas inscritas en esta plataforma, y esto nos garantiza poder también en este proceso de retorno ir revisando cada uno de las capacitaciones que nosotros tenemos y que son seminarios en función laborales que hemos estado estableciendo también, con la implementación, por supuesto, siempre de las denuncias que hemos estado revisando a nivel de nuestras plataformas.
para nosotros es muy importante que en estos momentos, desde esta plataforma, nosotros hemos estado recibiendo muchas denuncias que van dirigidas a varios aspectos en función de la realidad que se está dando, y tenemos alrededor de 4.300 denuncias que hemos podido procesar. Nosotros, dentro del proyecto de ley que estamos presentando en la Asamblea Nacional, en cuanto podamos tener ya la fecha, esperamos poder absolver parte de los acuerdos que llevamos en el diálogo nacional, pero también esperamos que seguir con este diálogo a nivel nacional y que esto nos permita tomar las mejores decisiones en función de la estabilidad de los sectores, entendiendo que no existen trabajadores, sino existe consolidada, y que no existe una empresa si tampoco existen los trabajadores. Es una relación mutua, es una relación de respeto. Creo que se hizo un gran esfuerzo en esta mesa del diálogo. Hemos desde el gobierno nacional estado legislando, en principio, con las que teníamos y que nos han permitido hasta este momento, de presentar entonces una regulación que es temporal y transitoria, y que está reglamentaciones claras el Código de Trabajo Pública de Panamá permite en el día de hoy. Yo lo dejaría hasta aquí para este momento, y bueno, entonces nos adecuamos a las preguntas y respuestas. Gracias, ministra, gracias por participar en este conversatorio que esperamos que sea muy constructivo. Ya hemos recibido muchísimas preguntas que atañen a lo que usted bien ha explicado, pero en este momento le damos el turno a Carlos Araúz, que sabemos que ha participado en la mesa tripartita y que entiende muy bien lo que está pasando desde el ámbito privado. Bienvenido, Carlos. Contento de estar aquí esta mañana, Yolanda, y a todas las personas que están participando en este conversatorio. Un saludo muy respetuoso, atento a la ministra Doris Zapata, y compartiendo con Jorge Bericoli, que es una autoridad en el tema. Panamá definitivamente cambió. Nos volcamos a una estructura inédita. La pandemia sacudió todo lo que quizás conocíamos. Hasta febrero de 2020, el país registraba un crecimiento relativamente sano, robusto, a pesar de la desaceleración. Sin embargo, ciertos segmentos, como el de la micro, pequeña y mediana empresa, en el que voy a profundizar pues, en los próximos 5 minutos, ha sido duramente golpeado, y quizás ha sido una manifestación y una revelación para muchas personas lo relevante que era la micro y pequeña mediana empresa en Panamá, con casi el 87% de las empresas, del total de las 91.000 empresas pues, registradas legalmente en Panamá. Ese segmento provee una fuerza laboral de casi 70% del total de empleos, y definitivamente está jugando un papel en la recuperación del país determinante. Y es importante, obviamente, que todos los actores, especialmente la relación esa que nuevamente se replantea entre trabajadores y el sector empleador, sea muy bien cimentada, muy bien fundamentada, y en eso voy a tocar inmediatamente, si me permites hacer la presentación. La mesa tripartita y otras aventuras en pandemia, hemos titulado esta presentación. Ciertamente la invitación para nosotros a través de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas fue un halago, una honra, y agradecidos siempre al presidente de la República y a la ministra por esa invitación que trasladó nuestra oportunidad dorada de plantear concretamente propuestas. Algo que se particularmente caracterizó al sector empresarial como un todo fue una unidad en lo que queríamos aportar y lograr. Yo creo que fue clave que este conversatorio a nivel nacional, y que fue representativo de todos los actores vivos del sector empleador y también pues trabajador, trasladara sus intereses que fueran más allá de una convención colectiva más. Esto bajo ninguna circunstancia podría verse como ese esfuerzo, tenía que ser un esfuerzo de propuestas, y en eso precisamente nos destacamos, creo que tanto el sector empresarial, y también reconocer la labor noble de las representaciones sindicalistas y del sector trabajador. Creo que ese diálogo social que tanto ha mencionado pues, la actual administración, pero que se materializa ya hasta a nivel internacional. Panamá se ha destacado por ser el único país en la región que tuvo este modelo tripartita de conversación, abonando
desde perspectivas muy diferentes. Es muy diferente la perspectiva, obviamente, del trabajador a la del sector empleador, pero llegar a acuerdos y a puntos de consenso era esencial. El 11 de marzo cambiará nuestras vidas para siempre. 11 de marzo del 2020, cuando empezamos a recibir las notificaciones de cierre de locales, específicamente en el sector micro y pequeño, yo particularmente pues recibí un par de personas muy desesperadas y mi primera reacción, les debo confesar, que fue un esfuerzo de provocar algún tipo de calma, de tranquilidad, y categóricamente dije que eso no duraba más de 10 días, que se despreocuparan, que bajaran las revoluciones, porque esto iba a ser resuelto en muy corto plazo. Ya tenemos ciento y tantos días obviamente cerrados, con casi el 85-90% de los agremiados en el sector de restaurantes, bares y discotecas, sin la posibilidad de generación alguna de ingresos, y peor aún, con gastos que se están acumulando vertiginosamente, tanto en el sector, en lo que concierne a lo financiero, a lo operativo, gastos de arrendamiento, gastos que tienen que ver con la sostenibilidad propia de la empresa, una cuota obrero patronal que tiene que pagarse, y la pausa obligada entonces nace o desemboca en eventuales cierres de empresas, decretos, cuarentenas y demás. Algo que hemos quizás dejado de ver es el componente humanitario de esta pandemia. Obviamente todos los días estamos viviendo luto y dolor, miles de panameños enfermos o en proceso de estar recuperados, merman la capacidad de trabajo, merman la capacidad productiva y laboral de este noble país. Así que el balance más grande que tenemos ahora frente a nosotros es cómo conciliar lo social, lo sanitario y lo económico. La pausa lamentablemente ha servido para ratificar muchas realidades y quizás revelar algunas otras tantas que veníamos esquivando. Somos un país dividido, somos un país de brechas enormes que van desde la brecha de lo digital, de cómo una persona aprende, hasta la brecha de lo socioeconómico y cómo una persona se mueve dentro de escalafones socioeconómicos. Esa es la realidad de Panamá. Tiene que enfrentar duros momentos en lo educativo, en el sector salud, en el sector sanitario. Y como bien ha dicho el presidente de la República en numerosas ocasiones, la analogía a esa guerra que tenemos todos que luchar y que batallar, hoy día se hace más evidente y fehaciente. También tenemos que recordar que el mercado laboral pues, ha cambiado. Panamá venía una franca desaceleración económica. La administración actual del presidente Cortizo toma este país con 7 años de desaceleración. La mesa tripartita entonces se implementa con la intención de que comisiones específicamente atacaran temas concretos. Y esos temas concretos la ministra ya los ha mencionado. El tema del retorno gradual por el lado sanitario-salud, que es el que más acuerdos logra, seguidamente de esa mesa compleja, muy compleja, en la que, pues, modesta aparte, pude participar, la parte de lo jurídico, laboral con lo económico, donde hubo numerosas propuestas y, de hecho, el sector empresarial se destaca por presentar también propuestas que le hicimos llegar también al Ministerio de Trabajo y esperemos que se traduzcan en ese gran proyecto que tiene la ministra por delante de presentar un esfuerzo noble que sé que va a ser en beneficio de muchos panameños en las próximas semanas a nivel de la Asamblea de Diputados. El tema principal desde nuestra perspectiva fue siempre la propuesta. Dejar la queja, dejar el conflicto, dejar lo que ha caracterizado quizás la histórica relación convención colectiva, para entonces invitar tanto al sector sindical como al sector gobierno a que hiciéramos un gran esfuerzo en equipo, y eso fue lo que produjo ese esfuerzo de panameños y panameñas comprometidos, 24 acuerdos que ya han sido pues mencionados y recalcados por la ministra Zapata Acevedo. Heráclito hace bastante tiempo habló de cambio. Todo cambia y nada es. Y nunca antes en nuestra historia republicana habíamos vivido algo como esto. Este Panamá de nosotros, el dividido, el que tiene un nivel de desigualdad absurdo y que tiene todas las herramientas para cambiar, tiene esta oportunidad entonces, en medio de tanta dificultad, de replantearse. El país tiene que revivir, replantearse y refundarse, utilizando precisamente la capacidad y la relación que tienen trabajadores con empleadores para rehacer las reglas del juego, porque hacia allá es donde nos dirigimos. Algunos números macroeconómicos que todos conocíamos quizás, previo a la pandemia, un desempleo por encima del 7%, un número que venía en incremento constante y recurrente y que tenía que ser atacado por la actual administración, y así se estaba haciendo hasta la inevitable y triste pandemia. El crecimiento proyectado no iba más allá del 4%, entonces cuando tenemos un país que venía en una desaceleración franca,
con un nivel de endeudamiento que hoy día está por encima del 54%, producto precisamente de los paquetes que se han atraído para tratar de cambiar el país. Y un desempleo pues, que para finales de año seguramente estará por encima del 15%. Tenemos entonces que tomar otro tipo de medidas. Carmen Moreno, que participó como oyente representando a la Organización Internacional de Trabajo, una figura destacadísima a nivel internacional, estaba muy pendiente del caso de la mesa tripartita en Panamá y cómo esa mesa podía alterar la relación entre trabajadores y empleadores. Y ella hizo un comentario que a mí se me quedó grabado. En la mitad, precisamente, al día 31 o 32, la señora Moreno dice, tenemos que distanciarnos de todo lo que hacíamos antes, de lo que conocíamos en materia laboral, para hacer algo que hasta nos pueda hacer sentir incómodos. Y ese fue un mensaje tanto para el sector sindical como para el sector empleador y también para el Ministerio de Trabajo. Tenemos que invitarnos todos a tratar de distanciarnos de cualquier modelo como lo habíamos conocido, porque de lo contrario esto no va a funcionar. El país al cual vamos a regresar es probable que ni siquiera esté si no somos capaces de tomar otro tipo de controles y de implementar rápidamente y con urgencia otro tipo de medidas. Algunos datos que mucha gente desconoce. En Panamá, el 42% de la fuerza laboral está en el sector informal. Eso es un número altísimo. Cualquier tipo de convención para tratar de salvar cajas de seguro social o para tratar de hablar de invalidez, vejez y muerte, tiene que pasar por un cambio radical en la formalidad, en tratar de empujar a más personas hacia el sector formal. Ya comentamos sobre la importancia de la micro, pequeña y mediana empresa y lo diferente que es. El 86% de las empresas en ciertos sectores como el de restaurantes, el de bares, el de discotecas, con el sector turismo, con sectores como operadores de turismo, a una empresa grande. Son extremadamente diferentes nuestras situaciones y por ende la relación entre el empleador y el empleado. Algunos economistas cuando hablan de encuestas contemplan la posibilidad de que el país o el mundo más bien colapse. Eso ya es bastante evidente que no va a ocurrir. Ahora tenemos que enfocarnos en nuestra actualidad. El antes y el durante del COVID para la empresa pequeña y mediana estaban en estos 4 cuadrantes. Verán en los 2 superiores pues el impacto alto del COVID en empresas que estaban pues relativamente estables. Y en la parte inferior pues el impacto bajo del COVID con empresas que venían en estado de supervivencia. Lamentablemente, ante la desaceleración económica, la relación laboral y empleador se ve menoscabada porque la mayoría de las empresas en este rubro están en cuidados intensivos, en ese 50% de la parte superior izquierda, donde sus finanzas son débiles y el impacto del COVID es extremadamente alto. ¿Qué propusimos? Para todos es evidente la crisis de liquidez. Los negocios no tienen ingresos. Mientras eso pase, los trabajadores estarán igual que las empresas o en peor situación. Sin ingresos y sin liquidez, la mayoría de los negocios, por lo menos en el sector pyme, tendrán que cerrar. En nuestro segmento, específicamente el 40% ya ha anunciado que en los próximos 60 días tiene que volcarse al cierre, porque no hay espacios para más. Necesitamos la ayuda del Estado, que ya se ha manifestado en diferentes programas a implementarse en los próximos 60 días. El gobierno entonces tiene que usar los recursos para paliar esta crisis de manera inmediata. El programa de inversión en infraestructura ya fue anunciado por el presidente Cortizo, que lo vemos muy positivo, a la par de toda la ayuda financiera que debe venir a través del Banco Nacional y de la Caja de Ahorros. Somos de la opinión que cualquier monto que ha sido anunciado por el presidente Cortizo no es suficiente para atacar las dificultades múltiples de 4 meses de cierre de pequeñas y medianas empresas. Por ende, hemos invitado y hemos propuesto una garantía soberana para que el Banco Nacional se anime de otra forma a prestar a la banca privada comercial panameña y a la vez entonces reanimen el dinamismo que esta economía merece y necesita. La única condición para que estos apoyos se den desde nuestra perspectiva es que se preserven las plazas de empleo y obviamente la sostenibilidad de la empresa. Pero tenemos que entrar en ese acuerdo nacional grande, fuerte y solidario a proteger a como dé lugar las fuentes de empleo. Este plan entonces lamentablemente no va a ser para todos y hay que reconocer que ciertos modelos de negocio no van a sobrevivir. Nos estamos concentrando entonces en validar acceso a fondos para que las empresas sobrevivan. Algunas van a tener que cerrar. Esa es una realidad que mientras más pronto lo confrontemos, más rápido vamos a poder entonces quizás movernos en la ruta de salvataje. La economía colaborativa de la que tanto hemos hablado por los últimos 10 años ya llegó para quedarse. Tiene que haber otro tipo de movimiento circular entre los actores y una comprensión trabajador-empleador diferente. Apostar a la tecnología y finalmente apoyar a lo producido localmente.
Tenemos que encontrar la forma de concienciarnos que la innovación y el humanismo van de la mano. Y tenemos que encontrar esa manera de apoyarnos a través, idealmente, de alianzas público-privadas para el desarrollo que también fueron anunciadas por el presidente de la República en su discurso a la Nación el 1 de julio. Detrás de cada dificultad hay una oportunidad, detrás de cada oportunidad hay una dificultad. Ejemplo de lo que nosotros sentimos en economía colaborativa que puede seguir, trabajar juntos. Este es un modelo que fue implementado en Estados Unidos de América, donde los grandes se asociaron para apoyar a los pequeños. Se llama Stand for Small. Este modelo, por ejemplo, ya fue presentado a la Cámara de Comercio y estamos apostando a que nuevas integraciones entre grupos, entre gremios, pueda beneficiar de nuevo los dos objetivos más importantes que debemos tener hoy día en Panamá: salvar empleos, salvar empresas. ¿Alguna vez alguien ha visto a un alfarero rendirse? Yo particularmente al trabajador manual lo admiro, lo respeto hoy más que nunca y hoy más que hace 4 meses. El alfarero no se rinde, el panameño no se rinde, ni la panameña tampoco. Así que auguro muchos éxitos a todos y mejores días para Panamá. Gracias, Carlos. Le damos la palabra al señor Lee. Hola, le damos la palabra al señor Lee. Muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación que me ha hecho el diario La Prensa para participar en esta conversación y estoy honrado de compartir el panel con la ministra Doris Zapata y el licenciado Carlos Araújo. Desde un punto de vista de enfoque laborales, hay dos aspectos claramente diferenciados en la forma en la cual la pandemia por COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional para controlar el contagio han impactado en la economía nacional, las empresas y los trabajadores. Primero, cambios en la situación laboral y segundo, cambios en las condiciones de la relación laboral. Por cambios en la situación laboral me refiero a la posición en la cual se encuentran las empresas que se ven imposibilitadas de desarrollar su actividad económica y sus trabajadores debido a la situación de fuerza mayor derivada de las restricciones sanitarias, lo cual puede producir y ya ha producido ya sea la paralización definitiva o la paralización temporal de la actividad de las empresas, llevando a la pérdida definitiva de los empleos o a la suspensión provisional de los contratos de trabajo de sus trabajadores. Esta distinción es importante, es crucial. ¿Por qué? Porque la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, aunque es una medida dura, preserva la existencia de la relación de trabajo. Desde el punto de vista de los trabajadores, mantiene la antigüedad, mantiene la fuente de empleo y su vinculación con la empresa, y desde el punto de vista de la empresa, permite la retención del talento para el momento en que pueda reiniciar o incrementar su actividad económica. En cambio, la paralización total implica el cierre de la empresa, la destrucción de la fuente de empleo y el cese de la actividad económica. Por cambios en las condiciones de trabajo, me refiero a la forma en que se ejecutan las labores en las empresas que están funcionando o que se reactiven, ya sea con reducción de las jornadas de trabajo y la reducción y la consiguiente reducción del monto de los salarios efectivos, o la prestación del trabajo en la modalidad de teletrabajo para labores administrativas, cuando eso es posible, así como la aplicación de métodos distintos de organización del trabajo y
y de protocolos de seguridad cuando el trabajo debe prestarse necesariamente en un establecimiento o en un lugar de trabajo, como sucede con las industrias manufactureras y las empresas de transporte. Ante todo, es necesario ser realistas y mantener las prioridades. Y esto es así por lo obvio, porque esta situación sanitaria y la crisis social, humanitaria y económica que estamos confrontando en nuestro país no tiene precedentes en nuestra historia. Nunca antes el pueblo panameño había enfrentado una crisis de una dimensión tan enorme. Ni siquiera durante los 3 años de la Guerra de los 1000 días que tuvo lugar entre 1899 y 1902, ni tampoco durante las etapas inmediatamente anterior e inmediatamente posterior a la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989. Nunca la economía había estado cerrada. Esos dos eventos históricos no provocaron el cierre de las actividades económicas, sino el cierre de ciertas actividades. Por ejemplo, en 1988, la suspensión de la actividad bancaria por creo que 10 semanas. La supervivencia de las empresas y la preservación del mayor número posible de empleos formales debe ser la prioridad máxima del esfuerzo nacional. Si no lo hacemos, nuestro país se empobrecerá. Y para esto, como dije, hay que adoptar una actitud realistas, así como medidas jurídicas realistas y prácticas. En este sentido, considero que el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, actuó oportunamente y acertadamente al expedir sin demora el decreto ejecutivo número 71 del 13 de marzo del 2020, que reguló el trámite de los acuerdos de modificación de jornadas y horarios de trabajo, así como el decreto ejecutivo número 81 del 20 de marzo de 2020, que reglamenta las suspensiones de los contratos de trabajo por causa de fuerza mayor y casos fortuitos. Esas dos medidas por las cuales hay que hacerle un reconocimiento al ministerio, a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral y al órgano ejecutivo, han permitido salvar una enorme cantidad de empleos que de otra manera hubiesen desaparecido. Lo importante es que ahora, cuando estamos a punto de cumplir 4 meses desde que el gobierno nacional declaró el estado de emergencia debido a la pandemia por COVID-19, ya está claro que la actividad económica no se va a recuperar de la noche a la mañana, y que esto solamente va a ocurrir cuando se haya descubierto y aplicado a las personas una vacuna contra este virus. Por ello, en mi opinión, y para ya abrir la conversación, es indispensable que todos los actores de la sociedad, el gobierno nacional, los sindicatos y las empresas sigan llegando a entendimientos prácticos para implementar medidas que contemplen o permitan una recuperación gradual, paulatina de la actividad económica, e incluso la posibilidad de suspensiones, nuevas suspensiones y restricciones cíclicas en la actividad de ciertas empresas y la prestación de los servicios de sus trabajadores. Ya tenemos una batería de preguntas para los 3 participantes y trato de iniciar con la ministra de Trabajo. Hay muchas preguntas, ministra, enfocadas en la forma en la que funciona la suspensión de los contratos laborales.
Y en base a esto quisieran la audiencia saber exactamente qué plantea el proyecto de ley que fue aprobado en el Consejo de Gabinete en esta materia ayer y que usted debe presentar ante la Asamblea Nacional, y por cuánto tiempo, según este nuevo proyecto, se estarían extendiendo las suspensiones de los contratos laborales. Sí, gracias, Yolanda. En efecto, te voy a hacer un resumen de lo que estamos planteando en el proyecto de ley, respetando, por supuesto, los acuerdos de la mesa. Los términos están establecidos hasta diciembre de este año, del 2020, que fue parte de los acuerdos establecidos en cada una de las comisiones. Así que estamos presentando un proyecto con una fecha de culminación hasta diciembre de 2020. Este proyecto la posibilidad de los contratos suspendidos a razón por la pandemia puedan mantenerse en esta condición hasta esta fecha que te he planteado hasta este momento. El pago de la segunda y tercera partida del 13º mes a los trabajadores afectados también por esta suspensión de los contratos, ordena el retorno gradual parcial de los trabajadores suspendidos, que no puede ser utilizado como un medio discriminatorio, que esto también fue muy discutido dentro de la mesa o ocupación de los trabajadores, y fue aceptado también por parte de las empresas en el retorno gradual de cada una de estos trabajadores. Establece la terminación de la relación de acuerdo. Deberá estar suscrito también ante las oficinas del Ministerio de Trabajo, y regula a los trabajadores reintegrados también con el tema de la suspensión de los contratos. Establece claramente el cálculo de la prima de antigüedad y de la indemnización a que tengan derecho los trabajadores cuyo contrato fue suspendido por la base de donde se dio la declaratoria del estado de emergencia. Y esto establece también, estamos adicionando en este proyecto de un artículo 116 al Código de Trabajo que establece y que indica la protección del fuero de maternidad. Para nosotros esto es importante, también se estuvo viendo, lo que establece y que el fuero de maternidad no se incluirá el periodo de suspensión de los efectos del contrato de la mujer embarazada, y que el tiempo de vigencia del fuero continuará después que se levante la suspensión del contrato de trabajo, que nos parecía justo, sobre todo porque había muchísima inquietud precisamente en los temas relacionados a esto. Básicamente establecemos estos artículos, nosotros quedamos pendientes de, mediante decreto, las normas que no tocan el trabajo, porque es importante que esta es una norma transitoria que tiene una fecha de cumpleaños. Nosotros la estaremos trabajando en función de los decretos correspondientes acá para poder nosotros cumpliendo con los acuerdos que llegamos. Pero, mira, la suspensión de los contratos, y aquí está Carlos, que sabe que esa fue una discusión inmensa, luego acuerdo, y que de hecho nosotros, y yo debo reconocer que para todo, no solamente para el gobierno nacional, siempre tiene que haber voluntad política a los gremios que se quedaron en esta organización y en esta mesa del diálogo, porque aquí hubo dos organizaciones que se pararon de la mesa, y nosotros queremos las que creyeron que esto nos sobrepasa como país, que estamos viviendo una situación complicada y que todos somos panameños, tenemos que tener una visión amplia y clara de la situación que tenemos hoy. En este momento nosotros tenemos una realidad. Siguen aumentando la cifra de los contratos suspendidos. Nosotros tenemos 270,000 contratos suspendidos la tarde de ayer. Hacemos un corte todas las tardes para poder entregarle la base de datos a la Autoridad de Innovación Gubernamental, y nosotros tenemos 270,162 contratos registrados hasta ayer, que representan 18,438 empresas. De esto, lo que nosotros hemos trabajado desde el Gobierno Nacional, la activación solamente se ha dado por el bloque 1 y 2, se han dado 27,010 contratos reactivados. Hemos estado insistiendo en empresas que presenten en la plataforma la activación de los contratos para poder
llevar las estadísticas necesarias para poder hacer las proyecciones necesarias también desde el programa Panamá Solidario, de lo que establecimos en el decreto 81, poder darle atención a todos estos trabajadores con contrato suspendido. Pero sí es importante que nosotros podamos entender que con esta realidad que tenemos de contrato suspendido es necesario la presentación de esta opción de la que hablaba el profesor Jorge Federico Lee. Las suspensiones de los contratos vinieron en efecto a resolver la reglamentación, el mantenimiento de muchos puestos de trabajo y también de poder mantener a las empresas con seguridad de que podamos nosotros ir. Obviamente, esta relación compleja entre mantener la salud, no descuidar el tema social que está impactando a los que necesitamos reactivar también la economía del país, es un tema complejo y es un triángulo que nosotros no podemos perder de vista cuando revisamos cada una de las relaciones laborales que tenemos. Entonces, y yo creo que es un buen espacio por todos los que nos están escuchando para poder entender la necesidad de que en estos momentos no nos encontramos en una negociación para ganar uno y perder otros. Estamos precisamente trabajando por el país para poder que todos los panameños y sobre todo el país avanzar en una relación laboral que nos beneficie a todos y que todos podamos ver una luz al final de cada una de las situaciones que estamos presentando. Gracias, ministra. Solo para recapitular algo que dijo, que creo que el audio se cortó, la intención es que el proyecto de ley presente en la Asamblea la extensión de la suspensión de los contratos hasta el mes de diciembre. Y por otro lado, contempla el pago del 13º mes. Una pregunta que surge inmediatamente a su planteamiento es cómo se calcula este pago de 13º mes si los trabajadores han estado suspendidos. Nosotros presentando la propuesta, obviamente hay una realidad. Nosotros, el Código de Trabajo está vigente. Hay empresas que no han cerrado, que deberán hacer los pagos correspondientes, lo establece el Código de Trabajo. Nosotros estamos planteando una propuesta que fue también valorada, no se llegó a acuerdo en la mesa, pero sí ha sido clara con cada uno de los sectores, hacer un reconocimiento a aquellos que se han mantenido en contratos suspendidos. Un reconocimiento es una cifra en donde nosotros podemos también llegar a los acuerdos correspondientes para que bien la facilidad de hacer pago. Es un reconocimiento que es un apoyo a cada uno de los trabajadores en función de la realidad que tenemos. Cerradas, muchas empresas que no están dando ingresos y que por supuesto tienen limitaciones. En función de eso, presentamos en el proyecto de ley esta propuesta. Y bueno, correrá de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, las empresas que han cerrado, las empresas que abrieron, que tuvieron la oportunidad de abrir con los bloques 1 y 2, entonces proporcionalmente cubrirán la obligación de tercero. Tenemos una pregunta para el señor Lee y va un poco enlazada con lo que mencionaba Araúz respecto a que muchas empresas evidentemente no podrán sobrevivir. Y esta pregunta refleja esa preocupación. Dice, después de evaluar las condiciones del mercado para una actividad específica, si las empresas no encuentran las condiciones apropiadas para reiniciar operaciones, esta pregunta para el abogado Lee, ¿cómo pueden realizar un cierre definitivo y ordenado en materia laboral cuando tienen las reservas agotadas producto del COVID y la suspensión de sus operaciones desde el mes de marzo? Es una pregunta que alude a la situación extrema que puede provocar la pandemia y la crisis económica, que es el cierre definitivo de la empresa. Lo importante cuando se llega a esta situación extrema es detener la acumulación de deudas, que no se sigan acumulando deudas. Si es una empresa mediana o empresa grande que tiene activos, pero cuyos pasivos superan a los activos y la actividad simplemente ya deja de ser viable, y en los Estados Unidos hay gigantes que ya se han acogido a los procesos
de quiebra. Entonces, es aconsejable, desde luego, buscar asesoramiento jurídico y plantear acogerse a un proceso concursal de insolvencia que permite el cierre ordenado de las operaciones. Es decir, permite que los acreedores puedan entenderse con la empresa y en muchos casos, si la empresa es viable, es decir, si existe alguna posibilidad de que la empresa pueda ser rescatada, entonces este proceso concursal de insolvencia, que no es una quiebra, permitiría las condiciones para que la empresa pueda, con la ayuda o con la colaboración de sus acreedores, reiniciar en el futuro, mantenerse y reiniciar en el futuro su actividad. Si es una empresa pequeña, entonces lamentablemente el cierre ordenado debe tener en cuenta primero ver cuáles son los activos líquidos que tiene, es decir, qué cantidad de dinero tiene, y en este sentido las prestaciones, el monto de las prestaciones de los trabajadores tiene prioridad, es decir, que debe pagarse primero antes que las demás obligaciones. En el caso de las pequeñas y microempresas, carecería de sentido abrir un proceso concursal de insolvencia porque está diseñado más bien para medianas y grandes empresas. Ministra, muchas preguntas enfocadas en la ayuda del bono que deben recibir los trabajadores que se encuentran en este momento suspendidos. Las interrogantes van desde qué momento empieza a regir el periodo en el que este trabajador puede recibir la ayuda cuando intentan registrar la suspensión de los contratos en la plataforma de Mitradel, pero no es posible y siguen sin aparecer en el sistema. Yolanda, ¿me puedes repetir que no te escuché por toda la comunicación? Sí, muchas preguntas vinculadas a la ayuda financiera que están recibiendo los trabajadores con contratos suspendidos. Varias de las interrogantes de nuestra audiencia van por el camino de que se han presentado las suspensiones de los contratos, pero no aparecen registrados estas suspensiones en la plataforma de Mitradel, por lo cual ellos no han podido cobrar la ayuda financiera. Sí, mira, Yolanda, hay varias cosas con este tema. Indiscutiblemente, nosotros debemos aceptar que la realidad y en principio, cuando iniciamos la plataforma, fue mucha información, impactó nuestra plataforma, que además tuvimos que darle mantenimiento y hemos tenido que pasar a la plataforma robusta de Panamá Digital. Nosotros hemos estado recogiendo la información que se nos había quedado en esta plataforma para poder entonces dar el mejor servicio. Nosotros hemos validado hasta este momento, hay varias cosas. Hemos validado hasta este momento alrededor de 218,000 contratos suspendidos, registrados con el Tribunal Electoral. ¿Qué ha pasado? Hay algunas situaciones que, por supuesto, se han estado planteando. Las empresas han subido a la plataforma la información, ha habido en las cédulas de identidad personal. También nosotros hacemos el cruce de esta información con los otros programas que tenemos a nivel de gobierno. Hemos dado alrededor de un 7% de estos contratos suspendidos que están registrados en la plataforma, que son beneficiarios de otros programas o que son jubilados, están dentro del marco que se establece en el decreto, que no eran beneficiarios del bono solidario. Decantando toda esta información, nosotros hacemos registro y se hace entonces el cruce con todas las instituciones, a Caja de Seguro Social, etcétera, y obviamente hemos estado en un proceso donde nosotros hemos, en la plataforma a la cual nosotros hemos estado alimentando, hemos estado entonces actualizando, y por supuesto que sí han quedado algunas solicitudes que nosotros no hemos podido ver
en la plataforma, pero que sí están registradas en la AIG. Este proceso ya hemos estado en este proceso de captación, creo que se ha acelerado y hemos entonces ingresar cada uno de los que tenían tanto errores como los cruces que habíamos hecho en cada una de las revisiones que se ha hecho desde la Autoridad de Innovación Gubernamental. Pero sí ha sido una tarea sobre todo porque hemos tenido que ir adecuando las plataformas nuestras en un momento complejo y sin tener las plataformas adecuadas a la misma. Así que hemos estado decantando y hemos estado trabajando a la vez para poder entonces darle respuesta a esta población y entendemos a todas las personas que sean y cada una de las que están presentándose en nuestra plataforma, hemos estado resolviéndolas para poder entonces que el beneficio le llegue a cada una de estas personas, de los trabajadores. Si el registro finalmente se logra hacer de forma tardía, el pago de la ayuda puede hacerse retroactiva. Nosotros apenas mandamos la información a la Autoridad de Innovación Gubernamental, inmediatamente se ingresa y en el pago siguiente de una vez se hace el pago. No se está en estos momentos estableciendo pagos retroactivos, obviamente se están haciendo los pagos de acuerdo a cómo se van haciendo las autorizaciones de salida. Araúz, preguntan aquí cuando hablan de una garantía soberana, ¿qué es esto y cómo esto puede ayudar a preservar los empleos? Lo que propusimos en el plan de salvataje a la nación era que a través del Estado, el Estado panameño, que tiene diferentes vehículos para emitir algún tipo de garantía, animara a los bancos comerciales, a la banca privada panameña, a reanimar la rueda del crédito, porque obviamente los bancos panameños tienen todo tipo de incertidumbre, las mismas que tienen las personas que están escuchando esta transmisión. Incertidumbre laboral, profesional, reserva, superintendencia. Has tenido en este mismo foro a diferentes funcionarios de la superintendencia de bancos, por ejemplo. No hay motivación para que el banco preste. Entonces tenemos que crear esa motivación porque hay empresas que van a salir adelante. Si hay algo que los panameños o los banqueros panameños específicamente hablando saben hacer es prestar bien. Entonces nuestra esperanza es que el Estado pueda encontrar la forma de magnificar la cobertura de esa garantía para que los bancos se animen y así preservar empleo a través de empresas sostenibles que fundamentalmente puedan operar. El gran temor es aquellas empresas que lamentablemente, como decía el doctor Lee, pues no van a subsistir. Y esa es una realidad también cruda, pero que hay que aterrizarla y aceptarla. Y movernos entonces hacia innovación, tecnología y otras áreas que puedan entonces subsanar el hueco que tenemos en la economía local. Ojalá que podamos animarnos a esa idea y que todos podamos entonces acceder a fuentes de crédito repagables en el tiempo, tasas blandas, con plazos entendedores y así reanimar entonces el sector empresarial panameño. Señor Lee, ¿qué tan viable es tener contratos de medio tiempo en 2 o más empresas? Si esto es una posibilidad para los empleados que han visto mermado o reducido sus ingresos mensuales. No hay absolutamente nada que impida que un trabajador trabaje en 2 o más empresas a medio tiempo o inclusive a tiempo completo. Eso es parte de la libertad de trabajo. Y déjeme aprovechar la oportunidad para agregar algo más. Que no está directamente relacionado con esto, pero creo que es importante. Cuando se hacen los acuerdos de modificación de jornada o de horario para reducirlo, porque el nivel de actividad de la empresa no es el que había en febrero de este año, eso no implica necesariamente reducir las horas diarias de trabajo. Por ejemplo, no implica reducir necesariamente de 8 a 4, o de 8 a 5 o 3 horas diarias. La legislación panameña permite cualquier acuerdo. Así que esa modificación de la jornada o horario puede hacerse, por ejemplo, 8 horas un día alterno sin trabajo, 8 horas otro día, de tal manera que los trabajadores no tengan que desplazarse, transportarse todos los días, la totalidad de los trabajadores de la empresa en transporte público para trabajar 4 horas. Es más efectivo que un grupo, la mitad,
se transporte, trabaje un día, al día siguiente no están trabajando y va a trabajar otro grupo. Así que aprovecho para decir que los acuerdos de modificación de jornada pueden hacerse de manera muy creativa. Y volviendo entonces al punto que usted me planteó, absolutamente válido y perfecto que un trabajador que tiene la fuerza y tiene el tiempo para prestar servicios en 2 o más empresas lo haga, con la única salvedad de que cuando se trata de trabajadores que manejan información confidencial, trabajadores ejecutivos o trabajadores de finanzas o de informática, allí sí hay un problema, que no pueden trabajar para empresas, mientras están trabajando con una empresa, no pueden trabajar con otra empresa que sea competidora por el riesgo de violación de secretos comerciales que pasan de una empresa a una empresa competidora. Esa es la única salvedad. Aprovechamos esta oportunidad porque sabemos que el compromiso de la ministra era estar con nosotros hasta las 11 de la mañana. Nosotros podemos seguir conversando porque hay muchísima participación de la audiencia y bueno, le damos el turno a la ministra un poco para que diga un mensaje concluyente de su parte y pues sabemos que tiene compromiso, sobre todo porque hay un conversatorio y una participación de Panamá ante la Organización Internacional de Trabajo. Ministra. Muchísimas gracias, Yolanda, y muchísimas gracias por la oportunidad a los expositores de compartir este panel. Quedamos a la disposición. Creo que esto ayuda un poco para poder orientar y nosotros definitivamente estamos en un momento en el país complicado que se necesita que podamos seguir con este diálogo y poder seguir siendo instrumento de orientación para cada uno de los panameños y panameños que hoy les preocupa la situación del país en un momento tan complejo, que podemos saber, inclusive con las cifras que ha presentado Carlos, no solamente eso, sino que obviamente vamos a enfrentar a final de año no solamente un aumento en la cifra de desempleo, sino de la informalidad que tanto nos preocupa y que ha sido un poco los planteamientos que el presidente ha presentado para poder nosotros ir tomando acciones dirigido a estos sectores tan importantes de la economía. Así que muchísimas gracias a todos y todas y que tengan un buen día. Gracias a usted. Saludos. Nosotros seguimos acá porque hay audiencia que todavía tiene muchísimas interrogantes y esta pregunta va para Carlos Araúz. Teniendo en cuenta que las cifras de desempleo van a aumentar sustancialmente al cierre del año y que se pronostican cierre de empresas y de algunas actividades que van a sufrir una reconversión de su propio negocio, ¿cómo queda el tema de la moratoria para estas personas y estas empresas que en enero ya le tienen que hacer frente a las obligaciones financieras que han dejado de pagar por estos meses? Recordemos que la moratoria, pues tal cual fue ya reglamentada a través de una ley, va hasta diciembre de este año. Yo creo que el panorama hacia enero del 2021, y eso es mirar el futuro con unas luces bastante largas, yo creo que el futuro lo estamos viendo de día a día y de hora a hora en algunos casos, va a obligar a una negociación prácticamente individual, persona por persona, persona jurídica por persona jurídica, para poder replantear acuerdos en ese momento. Yo he dicho reiterativamente que la consigna realmente a llegar a diciembre es sobrevivir. Es encontrar cómo la planificación puede impactar lo que está dentro del control de cada quien, que ahora mismo pues es muy poco. Imaginemos que seguimos hablando de bloques 3 y bloques 4 y bloques 5 y no sabemos con certeza cuándo van a abrir estas empresas. Entonces no podemos ni siquiera contemplar la posibilidad de acuerdos financieros de largo plazo. Entonces yo creo que es cuestión de corto plazo minimizar gastos y eventualmente la negociación, cuando termine la moratoria, se va a circunscribir a lo que cada individuo, tanto persona jurídica natural, pueda negociar con el banco. Lo que recomiendo, prepararse para ese escenario. Lo que se puede hacer de nuevo es amasar un plan post-COVID-19 de empresas pequeñas y medianas, con la intención entonces de ir conversando y estar muy cerca del banquero. La comunicación ahora, de nuevo, si antes era importante, ahora tanto más. Comunicación cercana con su banquero, estar en posición entonces de presentar planes de corto plazo
y controlar gastos a como de lugar. Hablando de derechos adquiridos acumulados, esta pregunta es para el señor Lee. ¿Se pierden durante la suspensión de la pandemia o se siguen acumulando? Cuando se suspenden los efectos de los contratos de trabajo, el trabajador no está obligado a prestar servicios y la empresa no está obligada a pagar el salario. Pero lo importante es que la relación existe, está suspendida, existe. La antigüedad se continúa acumulando. El 13º mes se paga conforme al decreto 19 de 1973. Cada partida del 13º mes se paga con el promedio de los salarios devengados durante el periodo de esa partida. Así que si, por ejemplo, una empresa suspendió o incurrió en suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de sus trabajadores a partir del 15 de abril, del 16 de abril. Eso quiere decir que había pagado salario del 16 de marzo al 15 de abril. Entonces, habría que sacar, para pagar la partida del 13º mes del 15 de agosto, habría que sacar el promedio de los salarios que devengó durante estos 4 meses la persona. Y eso sería el salario efectivo del 16 de marzo al 15 de abril. Ahora, entiendo que en el anteproyecto de ley que el órgano ejecutivo ha presentado a través de la ministra Zapata a la Asamblea Nacional, se propone que en el caso de las empresas que han estado en suspensión desde el 16 de marzo y que por tanto no pagaron nada en concepto de salario y que por tanto el 13º mes no se causaría, se haga un pago, ya sea en este concepto o en otro concepto para sustituir el 13º mes. Perdón, los otros derechos se siguen manteniendo, es decir, la relación existe, sigue siendo trabajador. Cualquier otro derecho que se tenga que establezca el contrato de trabajo o la convención colectiva siguen vigentes. Carlos, hay una preocupación que vemos reiteradamente en la participación de nuestra audiencia, de las personas que están escuchando y viendo este café con la prensa, y tiene que ver básicamente con la imposibilidad que han tenido de que los contratos aparezcan como suspendidos en la plataforma de Mitradel. Tú, teniendo una visión como empresario, ¿qué es lo que realmente ha pasado con este proceso? Yo siento que se combinaron temas. Yo siento que la avalancha de suspensiones que en los meses de abril principalmente y mayo confrontó el Ministerio de Trabajo, creó todo tipo de dificultades a nivel tecnológico. Yo creo que la plataforma no estaba preparada o diseñada para aguantar ese volumen. Toda vez que se fueron modificando los contactos y los seguimientos a través de soluciones tecnológicas, ampliando banda y demás, yo creo que las cosas fueron mejorando. Lamentablemente, el segmento que represento, pues la LARBIT y 16 otros pequeños gremios y asociaciones, no hemos podido solventar el tema del ataque de la resolución para poder que se hable con la AIG. Yo creo que hay temas de plataforma tecnológica importantes que deben ser solventados. Nosotros en nuestro censo de 9.000 personas que tenemos contratadas directamente, casi 3.000, a la fecha no han recibido el bono solidario, ni siquiera en el pago manual que en un momento se trató de hacer a través de Vale, ni mucho menos en el bono digital. Entonces hemos tenido conversaciones muy duras con el viceministro, más que con la ministra, para hacerle justicia, con el viceministro Roger Tejada, quien se ha comprometido una y otra vez a tratar de solventar el tema. Se han reducido de una u otra forma las ineficiencias, pero creo que plataforma tecnológica, creo que recursos y creo que quizás el seguimiento ordenado.
Esto abre de nuevo otra conversación, Yolanda, en toda la franqueza del caso. El Estado panameño necesita un replanteamiento tecnológico en todas sus manifestaciones, en todas sus instancias, en todas sus instituciones. Y eso llevaría definitivamente a eficiencia, a menos burocracia, y ni hablar obviamente de reducir ese tamaño de Estado que tanto nos agobia con una planilla de 300.000 personas que no necesariamente son utilizables o necesariamente eficientes en su gestión diaria, pero ese es un tema para otro café de la prensa. Así es. Interesante reflexión, porque de alguna manera visibiliza la importancia de utilizar eficientemente los recursos estatales que están tan escasos justamente en este momento. En este momento. Para el doctor Lee, hay muchísimas preguntas vinculadas con los derechos de las mujeres trabajadoras embarazadas. Y quisiera hacerle un comentario, y voy a tratar de leerlo. Es bastante largo, pero me parece muy puntual, porque me imagino que muchas mujeres están en esta situación. Dice, las mujeres que durante el 2020 tienen un contrato suspendido, esto les imposibilita a tener cuotas, las 12 cuotas continuas antes del 7º mes de embarazo. Y de acuerdo a la ley, la Caja del Seguro Social no pagaría la licencia y le tocaría a los empleadores pagarla. Sin embargo, ya sabemos, como bien ustedes han dicho, que estos empleadores no tienen los fondos para hacer efectivo ese pago. ¿Cuál es la opción que tienen en estos casos? Y si ustedes creen viable que la Caja del Seguro Social contemple 12 cuotas antes de la suspensión para poder que se le pague su derecho a licencia. Lo importante para que la trabajadora pueda obtener el subsidio de maternidad durante las 14 semanas que va a estar de licencia es que se haya aportado el número de cuotas suficientes durante el año precedente al 7º mes de embarazo, ¿no? Y para esto, algunas empresas que yo conozco han acudido a toda clase de fórmulas. Una de ellas es adelantar vacaciones hasta donde se pueda. Todo depende de la posibilidad de la empresa y de que la trabajadora y de lo avanzado que esté el embarazo, o sea, de lo adelantado que haya estado el embarazo el 16 de marzo. Cuando falta poco para la fecha efectiva del parto, es decir, a partir del 16 de marzo, ha habido empresas que han adelantado, no solamente han pagado las vacaciones acumuladas, han pagado vacaciones adelantadas de hasta 3 años, si las finanzas de la empresa lo permiten. Otra fórmula que han usado las empresas que no tienen una posibilidad económica tan alta es la de acordar reducciones de la jornada de trabajo y luego dar una licencia con sueldo, es decir, por lo menos mantener una cotización, aunque con un salario menor. Pero definitivamente se requiere hacer la aportación de las cuotas porque la Caja del Seguro Social no va a poder dar por ley, no puede pagar el subsidio si no hay ese número de cuotas requeridos por la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. A las empresas les conviene hacer la aportación de las cuotas en vez de tener que asumir el pago de las 14 semanas de licencia de maternidad. Carlos, saltamos a otro punto que no quiero dejar de tocar, sobre todo porque ya se nos viene encima el tiempo. Y dicen, hablaron de la reglamentación de la ley de teletrabajo. Obviamente, la aplicación de esta ley nos agarró de golpe, al igual que la pandemia. Y la pregunta está enfocada en saber qué cosas específicas o vitales son importantes para reglamentar en esta ley a juicio del sector empresarial que
que tiene la mayor parte de sus empleados en esta metodología de trabajo. La buena noticia que puedo compartir, la ministra lo mencionó muy por encima, pero mientras estamos en esta conversación, casualmente ya arrancó una mesa de trabajo a las 10 de la mañana, esta mañana tripartita, que tiene 45 días para detallar precisamente lo que en materia de teletrabajo se requiere. Desde el punto de vista empresarial, de nuevo, medidas de productividad, medidas de eficiencia, cómo el tema de horas se va manejando dentro de un contrato de esa naturaleza, los ajustes por la vía salarial, bonificaciones, aquellas personas que están en ventas, por ejemplo, cómo las mides, producto de que están sentados frente a su escritorio en sus casas y el componente de venta a veces necesita una interacción de índole cercana, humana, personal. Yo siento que se han propuesto numerosas alternativas para la medición. Los indicadores de gestión diaria prácticamente tienen que ser también reglamentados, regulados. Todo eso en materia pues, laboral que en materia contractual tendrá que modificarse también porque las personas están trabajando hoy día con contratos que quizás no contemplaban esta variedad desde hace más de 7 meses, 8 meses. Esta ley es muy reciente. Entonces, la reglamentación, la buena noticia en ese sentido es que en los próximos 45 días tenemos que tener mucha más claridad con la representación de todos los segmentos y sectores y ya no es figmento de la imaginación de alguien. Ya hace hora y 19 minutos empezaron a trabajar en el tema. Así que yo creo que en la medida que vayamos avanzando e importantísimo, la retroalimentación que se le dé a esta comisión para poder hacer algo noble, algo justo, ecuánime, porque bajo la perspectiva de mucha gente el teletrabajo es vagancia. Lo equiparan con comodidad, lo equiparan con que no es trabajo y en muchos casos la eficiencia medible refleja mucha más productividad para la empresa. Incluso muchos mejores resultados dependiendo del rubro de negocio. Obviamente es difícil un restaurante o un bar manejarlo en teletrabajo, pero otras audiencias y otras industrias y empresas tendrán, yo creo que ventajas muy importantes de lo que va a salir de esta reglamentación. Así es, a todos nos ha tocado movernos hacia esa nueva estructura y quienes lo hemos hecho sabemos que se trabaja muchísimo y con las limitaciones de no tener a tus compañeros cerca. Así que para el doctor Lee, preguntan, si una empresa decide suspender los contratos de sus trabajadores o reducir la jornada laboral y un trabajador no lo acepta, ¿la empresa puede pagarle su liquidación por cuotas? Voy a aclarar. La suspensión no es algo, la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo no es algo que requiere el consentimiento del trabajador. La suspensión deriva de una situación específica que es caso fortuito y o fuerza mayor. El caso fortuito es la pandemia y la fuerza mayor es la orden del gobierno nacional de cerrar. Entonces, la suspensión se da por ley. La suspensión no se negocia. Lo que el Código de Trabajo exige es que en este caso en que la actividad de la empresa está paralizada temporalmente por caso fortuito o fuerza mayor, y puede ser cualquier otro caso fortuito, un accidente. Por ejemplo, el buque que colisionó y destruyó la vía férrea de Panamá a Colón ha paralizado las labores del ferrocarril hasta que se construya un nuevo puente. Eso es caso fortuito. En ese caso, lo que la ley señala y se ha hecho es que la empresa le notifica le notifica la existencia del hecho que causa la paralización de las labores a el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo lo comprueba y emite la autorización. Una vez que la autorización para la suspensión está emitida, la relación de trabajo está suspendida, el trabajador no está obligado a trabajar, no puede trabajar porque la empresa está cerrada y la empresa no está obligada a pagarle el salario. Como ustedes saben, cuando esta situación inició el 16 de marzo
el Ministerio de Trabajo ha venido autorizando las prórrogas. Cada suspensión se autoriza por un mes y el Ministerio de Trabajo ha venido autorizando, en muchos casos automáticamente dando prórrogas de las suspensiones hasta el total de 4 meses, que es lo que permite en este momento el Código de Trabajo. Los acuerdos de reducción de jornada se negocian con el sindicato en las empresas donde hay sindicato, no se negocian individualmente con los trabajadores. Cuando no hay sindicato o cuando hay un segmento de trabajadores que no está representado por el sindicato, entonces ese acuerdo de modificación de la jornada sí se negocia o sí se pacta con los trabajadores directamente. Y la pregunta era, ¿qué pasa si un trabajador no acepta la modificación de la jornada? Entonces habría que negociar con el trabajador la terminación de la relación de trabajo, porque en este momento, si la realidad demuestra que la actividad de la empresa no es normal, si la empresa está funcionando, pero está funcionando a niveles sumamente reducidos, como por ejemplo los restaurantes, que solamente pueden operar a domicilio y no atendiendo dentro del establecimiento, obviamente la actividad es sumamente reducida, y si un trabajador no está dispuesto y prefiere dejar de trabajar, entonces habría que proponerle una terminación por mutuo acuerdo, porque al final creo que en este caso la decisión es del trabajador. Conservo el empleo con un empleo con jornada reducida o dejo el empleo. Así es. Nos está tocando vivir momentos difíciles, tanto para trabajadores como para empleadores. Quisiera, Carlos, que nos dieras una última reflexión sobre todo lo conversado y te cedo la palabra. Gracias, Yolanda, de nuevo, y al doctor Jorge Federico Lis, ni hablar de la ministra Doris Zapata. Yo siento que es el momento de la oportunidad en medio de mucha dificultad. Yo me voy a seguir definiendo como el eterno optimista, pero un optimista aterrizado, consciente de que seguir haciendo lo que veníamos haciendo no nos va a llevar a nada positivo en el corto y mediano plazo. Nuestras empresas están viviendo un momento de replanteamiento y de reseteo. La palabra reseteo se ha ido ya proliferando, nace en Davos, en Suiza, en el World Economic Forum, y ya acá la hemos panamizado de muchas maneras, en cómo una discoteca ahora va a vender cerveza a domicilio y cómo un restaurante va a encontrar la forma en provocar confianza en los comensales para que regresen de diferentes maneras, protegiendo lo sanitario y protegiendo a los trabajadores. Siento de nuevo que es un momento de mucha, pero mucha colaboración, y no puedo hacer énfasis suficiente en el replanteamiento y en el rehacer de la economía para que sea humanística, para que sea colaborativa, para que sea consciente de lo que veníamos haciendo, destruyendo el tejido social. Hay que entregarse al diálogo social con la intención de paz, porque en los próximos 4 a 6 meses definitivamente vamos a vivir tiempos muy difíciles de inestabilidad, pero tiene que haber entonces, y siento que en el panameño y en la panameña hay esa devoción por el diálogo. Sigamos conversando, sigamos haciendo, y ahora con más urgencia, apostar a una dirigencia ejecutiva nacional que va a implementar los acuerdos y que va a implementar acciones para un Panamá más estable y lleno de paz. Doctor, le cedo la palabra. Yo quisiera terminar o concluir con lo mismo que dije cuando empecé. La prioridad es asegurar la supervivencia de las empresas y la preservación del mayor número de fuentes de trabajo posibles. Y yo soy también un optimista. A mí me tocó
vivir, como a muchos de ustedes, los tiempos inmediatamente siguientes a la invasión del 20 de diciembre de 1989, cuando el país estaba prácticamente destruido, y en cuestión de un año o dos el país se recuperó. Se recuperó, ¿por qué? Porque en lo laboral, entre otras cosas, en lo laboral se produjo entonces algo pocas veces visto entre las empresas, entre los empresarios y el sector trabajador, los sindicatos. Hubo una actitud sumamente madura y realista. Se sentaron las partes para discutir, y en aquellas empresas manufactureras y en otras empresas en que había convenciones colectivas de trabajo, se suspendió la aplicación de los aumentos salariales y otros nuevos beneficios que en ese momento no era posible dar. Algo que no es fácil de hacer, pero se hizo. Y me acuerdo muy bien que ya para el año 1991 nuestro país ya estaba en franco crecimiento. Yo soy optimista. Creo que a pesar de la gravedad de la situación que estamos viviendo, nuestro país se va a recuperar, pero hay que ser realista. La situación es sumamente volátil. Las medidas que se adopten deben ser oportunas, y en este sentido creo que el anteproyecto de ley que el órgano ejecutivo ha presentado a la Asamblea, entiendo, permite prorrogar las suspensiones por lo menos hasta diciembre de este año y establecer ciertas otras disposiciones. Resulta sumamente oportuna, y espero que ese anteproyecto de ley sea adoptado prontamente. La audiencia, la prensa, le agradece muchísimo a ambos y también a la ministra, que se tuvo que retirar hace algunos minutos, por haber participado en este conversatorio constructivo, muy práctico además para empresarios y también para empleadores. Yo creo que aquí todavía queda mucho por decir, sobre todo para lo que resta del año, así que en algún momento seguramente nos volveremos a ver en un espacio como este. Yo me quedo con varias de las reflexiones de ambos. La prioridad de asegurar empleos, como bien dijo el doctor Lee, una economía consciente, como dijo Carlos, y un mercado laboral que exige de muchos cambios en el devenir. Así que les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros. A nuestra audiencia les recuerdo que esta conversación la van a poder ver en nuestro canal de YouTube en horas de la tarde y también en nuestra página de Facebook. Hasta pronto y que todos estén bien.